manejo de la pandemia por parte del gobierno? Bueno, primero creo que hoy es un día muy difícil, ¿no? Más de 30.000 contagios, más de 700 muertos. Es un día para estar preocupados. Pero creo que todo este debate que empezó a volver a darse sobre cierre o no cierre, lo que va a hacer el gobierno el viernes, tiene que ver con que no hay vacuna. Si hubiera vacunación, no tendríamos que estar discutiendo esto, ni tendríamos el problema que tenemos en el sistema sanitario, ni tendríamos que prever si va a haber camas de terapia o no. Con vacuna todo sería más fácil, tal cual se comprometió el presidente. Pero no hay plan de vacunación. Ese es el problema para usted. Bueno, el problema es que el plan que prometió el presidente de 20 millones de vacunados no se cumplió. Hay un común retorno de todo lo que digo, no sé si hay un tema en la conexión. Molestísimo, es insoportable. ¿Lo podemos modificar eso? Obviamente, así podemos tener una charla mejor. Ok, me decía sobre el plan de vacunación. No, le decía que el presidente tomó un compromiso de 20 millones de vacunados y ese compromiso no se cumplió, ese es un hecho. Ahora esperamos que más vacunas lleguen cuanto antes, porque cada vacuna, recién lo escuchaba, cada vacuna que llega es una muerte que se evita. ¿Tiene alguna opinión formada sobre este conflicto, nuevo conflicto ahora del gobierno con el tema de la carne, la exportación de carne? Primero creo que es un parche y que no va a funcionar. El problema no es la inflación de la carne, el problema es la inflación, punto. Desde noviembre vemos que la inflación crece cada mes y que el gobierno no la puede parar y que no se ajusta a lo que presupuestó en el presupuesto de este año, el año pasado y presentó en el Congreso. Y lo vemos en los alimentos cada vez que vamos al supermercado. Y esto no sirve, esto es un manotazo de ahogado que lo que refleja es que no hay un plan económico para combatir la inflación de verdad. La última vez que se hizo esto, en el año 2006, se hizo por 180 días y duró casi 10 años. El asado, durante todos esos años, tuvo un crecimiento de inflación más alto que el promedio. Ya está demostrado que no sirve, pero no solo no sirve, sino que daña el trabajo que genera la exportación y particularmente daña la provincia de Buenos Aires, porque el 40% de las exportaciones de carne son en la provincia. Entonces esto solo va a traer menos producción, más desempleo y no va a resolver el problema de la mesa de los argentinos que el gobierno pretende resolver. Bueno, el propio gobierno en campaña, cuando estaban en campaña, decían que a la gente le iban a llegar les iban a llenar la parrilla de asado, de comida, ¿no? La heladera de comida y la parrilla de asado. Bueno, evidentemente es una promesa que no se cumplió porque hoy hay el consumo per cápita de carne más bajo de la historia de nuestro país. Cada vez consumimos menos y es porque cada vez la carne está más cara, pero no es solo la carne, Eduardo, es la carne, es la leche, es el azúcar, es la yerba, los fideos. Cuando uno va al supermercado siente eso y esto no lo resuelve un cierre de exportaciones de carne por 30 días, solamente generar un conflicto más y además afectar a los que producen y a los que generan trabajo. ¿Siente que volvimos, que nos metimos otra vez en el túnel del tiempo, aquella serie famosa, el túnel del tiempo, y volvimos, o en la máquina del tiempo, y volvimos al 2008, el conflicto con el campo, otra vez la 125, aquella vez era del yuyo verde, esta vez es la 125 de la carne? Yo estoy convencida que los problemas que tiene la Argentina hoy, que son muy graves, el 73% de chicos pobres, el 42% de pobreza, el desempleo que se generó o se agravó durante la pandemia, la inflación, los 70.000 muertos, se resuelven con un plan, con evidencia, con trabajo serio, con compromiso riguroso de todos los expertos y de todos los partidos, y se resuelve dialogando, no se resuelve generando nuevas batallas. Si vemos lo que pasó esta semana, con todo este panorama, las prioridades del gobierno son pelearse con el campo y reformar la justicia. En una semana donde tenemos inflación, desempleo, 70.000 muertos, 700 muertos en el día de hoy, no es el camino. A ese punto quería ir. Usted tocó el tema de la justicia y justamente le quería preguntar sobre el tema de la reforma de la procuración, ¿no? Y quieren nombrar a como sea un procurador militante. Me gustaría su opinión sobre eso. ¿Cómo lo ve? Primero, no es urgente ni necesario hoy hacer esta reforma. Hay otras prioridades en la Argentina.
demuestran a la política lejos de la gente y es particular al gobierno. En segundo lugar, creo que no resuelve el problema que el oficialismo plantea. Lo que el oficialismo está diciendo es que tenemos un procurador que no fue votado por el Senado. El procurador que el propio presidente presentó, el oficialismo nunca quiso tratarlo. Y con esta ley, la ley que proponen, dice la ley que no se puede nombrar un procurador en el año electoral. Con lo cual este año no van a nombrar un procurador. Hacen votar una ley para nombrar un procurador mediante el Senado que este año no se puede votar. Con lo cual nos condenan a otro año de procurador interino. Si eso es lo que quieren resolver, con esta ley no se está resolviendo. Pero lo más grave, Eduardo, para mí de esta ley, es que esta ley es un intento más de avanzar sobre la independencia de la justicia. Sin fiscales independientes, que son los que persiguen la corrupción, el narcotráfico. Y bueno, somos todos menos libres. Los periodistas, los que hacemos política en la oposición, pero también cualquier ciudadano común que piensa distinto, sin una justicia independiente, es menos libre. ¿Cree que detrás de todo esto la directora de orquesta es Cristina Kirchner? Creo que desde que asumió el gobierno, el intento de ampliar la Corte, el intento de la reforma judicial para generar muchos más jueces en Comodoro Pi, para tener muchas más ventanillas para distribuir las causas, este nuevo intento de reformar la institución del procurador, claramente no va, primero en el sentido de las prioridades de los argentinos, y segundo, muestra un interés por apropiarse de la justicia para intervenir en causas judiciales del oficialismo y de la oposición. A mí me gustaría ver a la presidenta hablando de la pandemia, hablando de los problemas económicos, hablando de la inseguridad que recrudeció, no hablando de la justicia, de sus causas judiciales y de las causas judiciales de la oposición. Dijo la presidenta, ¿se le escapó o fue un lapsus o usted cree que es la presidenta? Bueno, a todos los expresidentes se les dice presidentes, ¿no? Pero en este caso me parece que es una vicepresidenta con mucho poder. Con mucho poder. Está claro. Opa, con mucho poder, con más poder que cualquier otro vicepresidente en la historia. No, porque me hizo acordar a la locutora de la presidenta diciéndole presidenta, por eso me parece. Más allá de eso, el presidente con respecto al tema del procurador dijo, hoy no tenemos procurador por culpa del gobierno de Macri, porque Macri echó a la señora Gil Carbó. La señora Gil Carbó renunció, ¿no? Yo lo recuerdo claramente. Y quedó en su lugar. Dicen que la apretaron, que Macri la apretó. No es cierto, creo que no es cierto, creo que todo de vuelta. Estamos discutiendo algo que no le importa a los ciudadanos hoy. Hoy los ciudadanos no necesitan esto de la política, no quieren a los políticos viendo qué pasó con Gil Carbó, qué pasó con Casal, a quién van a poner ahora, cómo se nombran los fiscales. No es una discusión urgente ni necesaria hoy. Estamos en la peor situación económica en muchos años y sanitaria. El propio gobierno lo dice, el propio gobierno se muestra preocupado. ¿Qué hacemos discutiendo esto? Casal es un procurador que fue nombrado hace más de una década, no es un procurador de nuestro gobierno y ha demostrado un trabajo imparcial y neutral desde su lugar como debe ser. Es un debate que el oficialismo está forzando y que no es necesario. ¿Está al tanto que Pepín Rodríguez Simón, un abogado muy allegado a Mauricio Macri y participante de lo que se llamó la mesa judicial macrista, está refugiado, pidió refugio o asilo político en Uruguay? ¿Le merece algo para decir? Leí la nota que presentó. Yo creo que cualquiera que está acusado en una causa tiene derecho a definir su estrategia de defensa, pero también creo que todos tenemos que presentarnos a la justicia cuando nos llama. Para usted, Pepín debería venir acá y presentarse, estar a derecho y presentarse en la causa. No es algo que pienso a partir de esta causa. Yo siempre dije que toda persona que haya sido funcionario público tiene que rendir cuentas el resto de su vida sobre lo que hizo. Y no hay diferencia acá entre cualquier ciudadano común y alguien que fue funcionario público. Hay que presentarse a la justicia, dar las explicaciones que sean necesarias y comparecer ante los jueces. Eso vale para todos, para Pepín Rodríguez Simón, para la vicepresidenta, para mí, para el expresidente, para el presidente Macri, para todos. María Eugenia, ¿va a ser candidata en la ciudad?
todavía no definí mi candidatura y si voy a ser candidata o no este año. En este contexto quiero ser coherente con lo que digo, no me parece lo más relevante. La elección todavía está lejos, se ha postergado un mes más o se va a postergar en los próximos días y hoy siento que tenemos que estar mirando estas urgencias y no las candidaturas o las cuestiones partidarias o las internas. Sí. ¿Habló con Mauricio Macri en los últimos días o no? Sí, hablé, lo vi, ¿cuándo hablé con él? Hace unos días atrás, sí. Sí, hablo frecuentemente con él, hablo frecuentemente con la mayor parte de los miembros de mi partido. Para mí no es algo sorprendente o raro, es lo que siempre pasó. Hace más de 15 años que integro el mismo espacio, siempre estuve en el mismo lugar y tuve los mismos vínculos. Así que para mí hablar con él, hablar con Horacio, es algo natural. ¿Y le pidió que sea candidata en la provincia? Bueno, él tiene una posición tomada sobre el tema, me parece mejor que lo diga él antes de que lo diga yo, y me parece bien, todos pueden opinar, puede opinar Mauricio, puede opinar Horacio, puede opinar Patricia, puede opinar todo el mundo, puede los intendentes, al final la decisión la voy a tomar yo y cuando crea que es el momento necesario. Hoy siento que no es tiempo de candidaturas de nadie. María Eugenia, siempre Axel Kicillof repite que usted dejó el sistema de salud destruido, que por eso tuvieron que arrancar de cero y poner en valor el sistema de salud. Yo creo que más allá de las chicanas y las descalificaciones que creo que no corresponden en este escenario de pandemia, de muertes, de preocupación de todos, lo que importa son los hechos. Y los hechos son un sistema de emergencia como el SAME que funciona para 14 millones de bonaerenses. Y eso estaba construido durante nuestra gestión en diciembre de 2019. O todas las guardias de los hospitales públicos puestas en valor, con equipamiento, con el recurso humano necesario. Seguramente creo que lo que hubiera pasado sin esos recursos en la pandemia es que hubiera sido mucho más difícil que el sistema de salud responda. ¿Le gustaría ser presidente de este país? Me gustaría, sí, me gustaría, no me desespera, me gustaría. Para mí es importante siempre ser parte de un proyecto colectivo y contribuir desde mi mejor lugar. Hoy siento que después de haber tenido la experiencia que tuve en la ciudad y después de haber tenido la experiencia que tuve en la provincia de Buenos Aires, desde ese lugar puedo aportar en el gobierno nacional. ¿Volvería a ser gobernadora? Siento que es una etapa que se cumplió, la de ser gobernadora. Y también siento que es momento de dejar lugar para nuevos liderazgos. ¿Le gustaría ser jefa de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires? Hoy pienso en transformar el país y en discutir los problemas de los argentinos. Siendo gobernadora de la provincia de Buenos Aires, descubrí que la mejor manera de ayudar a los bonaerenses y también a los porteños es estar en el gobierno nacional y resolver los problemas que tiene la Argentina. Uno no puede gobernar en una isla, ni de la provincia de Buenos Aires ni de la ciudad. Si a la Argentina no le va bien, a la provincia no le va bien y a la ciudad tampoco. ¿Usted es una paloma o un halcón? Yo creo que lo que importa no es si paloma, halcón, sapo. Hoy lo que importa es resolver los problemas de la gente y no perder ni un minuto en internas menores. La verdad es que después de haber enfrentado al narcotráfico, a la policía corrupta, a tipos como Castillo o el Bebote Álvarez o el Pata Medina, estoy lejos de sentirme una paloma. Hablando del narcotráfico, vio lo que pasó en Lugano, ¿no? ¿No le da la sensación que ahora la Ciudad de Buenos Aires la quieren meter, que quieren transformar a la Ciudad de Buenos Aires en lo que es el Gran Rosario? Lo que creo, Eduardo, es que las políticas de seguridad nacionales tienen consecuencias. ¿Y qué quiero decir con esto? Si en el inicio de la pandemia admitieron que se podían liberar 2.000 presos, eso tiene consecuencias, porque cada uno de los delincuentes de la ciudad, de la provincia y de todo el país, lo que están mirando es el mensaje. Y si da igual delinquir o no delinquir, si da igual estar preso que no estar preso, y bueno, entonces hay muchos que siguen ese camino, ¿no? La capacidad de delinquir, la capacidad de que el delito crezca, tiene mucho que ver con la respuesta que haya del Estado frente a esto. Y creo que el Estado no responde de la misma manera que cuando nosotros éramos gobierno, que no hay la misma pelea contra el narcotráfico que había y que no hay la misma pelea contra la inseguridad, ni se le da la misma prioridad. Y eso lo muestran los delitos en el conurbano claramente. Si tuviera la oportunidad de estar 2 minutos cara a cara con el presidente Alberto Fernández, ¿qué le diría?
Primero que para resolver los problemas de los argentinos, de verdad, con un plan consistente y con diálogo de verdad, no para la foto, que cuente con nosotros. Que hoy es mucho más importante resolver los problemas de la gente, que son muy graves, que tener razón. Que tener razón pasa a un segundo plano, que lo político partidario pasa a segundo plano, que sea un año electoral pasa a segundo plano. Que hoy se necesita un presidente que se ponga al frente y que tenga un plan claro, que convoque a todos los sectores y que le dé respuesta a estos problemas que no pueden esperar 2 años y medio. ¿Habla con Máximo Kirchner? Hablo con muchos referentes del oficialismo y me parece normal, lo anormal me parecería no hablar con ellos, tanto cuando se tratan leyes en el Congreso Nacional o en la legislatura de la provincia que nosotros tenemos que votar y sobre las que tenemos que decidir, me parece lo lógico que hablemos con el oficialismo. Ahora, uno no se convierte en la persona con la que dialoga por sentarse a una mesa. Uno es quien es siempre y defiende sus valores y sus convicciones siempre. Los valores para mí no se negocian. Las ideas se pueden discutir, pero los valores no se negocian. No sabe cuánto le agradezco, María Eugenia. Gracias por habernos atendido. Un placer haber estado con ustedes. Gracias, muchísimas gracias. Me voy urgente a Lugano. Allí está Jero Mura. Jero, querido, estoy con vos. ¿Hay allanamientos? Exactamente, Eduardo. Hace aproximadamente unos 15 minutos que ingresaron los efectivos de la policía de la ciudad, que son varios los grupos que están participando de este operativo. Podrán observar, está el grupo de infantería, está el grupo del DOEM, la División de Operaciones Especiales de la Metropolitana. Ingresaron con canes, estos perros K9 son perros de ataque. Hace un ratito acabamos